Ya empezamos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes, no, Lunes. lunes. Hoy es lunes, ¿no? Hoy es lunes 18. Lunes 18 de mayo del año 2020. Estamos en clase con los alumnos de Derecho Notarial y Registral de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en el día número 80 de la pandemia y vamos a ver el tema de nociones de derecho sucesorio. Así que le concedo el uso de la palabra a la alumna Adelina Balcázar, quien va a exponer a continuación. Te escuchamos, Adelina. Ok, ¿sí me escuchan bien? Buenas tardes, compañeros. Pues te escuchamos, pero no te vemos. Te Sí, sí te quisiéramos ver. escuchas. Entonces, Sí te escuchamos, Adel. espere. Ok, les voy a decir del derecho sucesorio. Es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de su muerte. Los modos de suceder sin testamento o intestado, aquí aparece lo previsto en la ley y el orden de sucesión o de descendientes o ascendientes, cónyuge, colaterales y el Estado en último lugar. O sea, quiere decir que si está intestado, pues empiezan pues, pues desde arriba hasta abajo y si no hay nada, pues el derecho se hace pues acreditar. Bueno, ya corrige todo. La sucesión testamentaria también se transmiten a sus sucesores la universalidad de bienes, hechos y obligaciones que le pertenecían al primero, es decir, exceptuando lo que se extinguen con el fallecimiento. La sucesión legítima es una limitación que impone la ley de forma imperativa a la capacidad del testador del distribuidor de distribuir la herencia al obligar que una porción de la misma quede reservada de forma obligada a determinadas leyes. Por eso, el procedimiento sucesorio se puede hacer judicial o exjudicial a través de un ante un otro, como ya lo había dicho antes el profesor. Es que se me cae mi texto. Bueno. Fíjate como que se cae la señal, como que se escucha entrecortado lo que tú dices. A ver, si quieren acercar un poquito más, ¿así? No, ¿Cómo me oyen? no es tanto el audio, sino como que el audio se escucha entrecortado. Pues es que no Pero sé. te seguimos escuchando, Adelina. Es por el internet, yo creo, profesor. Bueno, el procedimiento de sucesor, la primera sería obviamente hecha por cualquier interesado o con el acta de defunción. Si hay testamento público abierto, presente testimonio de protocolización o registro en el protocolo notarial, se procederá a su aquí el albacea pues tiene que hacer el inventario, la administración y la participación. Los notarios son mayores de edad o menores, pero con representantes. Autores ante quien se efectúa, pues al juez del familiar, como ya dije anteriormente, el distrito judicial que se encuentre en la localidad donde haya muerte. Y se tiene que presentar el acta de función del finado, el acta de matrimonio y el acta de nacimiento de todos los hermanos. Los elementos de la sucesión, pues, obviamente es el muerto, el de cuyus, es el que pierde la vida. El acervo hereditario, que es el patrimonio de cuyus. Los sucesores, que son las personas que reciben el acervo hereditario. Y hay dos maneras: a título universal, que él recibe o todo o parte sin especificar los bienes que se le designen, o a título particular, el legatario que adquiere determinados bienes o derechos que el testador especifique. Eso fue todo lo que encontré, profesor. Ok, ¿Me oyen o no me oyen? Ya te escucho. Ya me veo, ya. Es que Ya si quieren el internet desconecten su audio y su video para que pueda dar yo la clase. ¿Alguien más va a dar el tema de sucesiones? Pregunto.
No, testamento. ¿Testamento? no sé mucho. ¿Ya lo puedes dar, Beatriz? Ay, a ver, nada más como tal, a mí me toca, bueno, a ver, ahí voy. A ver, échatelo. A ver. Ya apago mi Ahí cámara, está. no por Ya, favor. Para adiós, Adelina. Ahora sigue Beatriz. Bueno, Ahora sí, Beatriz, te escuchamos. buenas tardes, compañeros. Yo les voy a referir los tipos de testamento. Hay dos tipos de testamentos, el que es el ordinario y el especial. En el ordinario podemos encontrar el público abierto, el público cerrado, el público simplificado y el hológrafo. Y dentro de los especiales tenemos al privado, al militar, al marítimo y el hecho en un país extranjero. Y cuando hablamos de un testamento público, pues bueno, se otorga ante un notario, el testador de modo claro y terminante su voluntad al notario. El notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador. Las leerá en voz alta para que éste manifieste si está conforme. Una vez que él manifiesta que sí está conforme, firmarán la escritura, el testador, el notario y en su caso los testigos, y si tuviese el caso, el intérprete, debiendo haber asentado el lugar, el año, el mes, el día, la hora que hubiere otorgado. También tenemos al testamento, el público cerrado. Este puede ser escrito por el testador o por otra persona a su ruego, es decir, que a quien haya solicitado que a través se lo haga, y en un papel común. El testador debe rubricar, es decir, debe de firmar en todas las hojas y firmar al cada testamento, pero si no verlo, podrá rubricar y firmar por él otra persona a su ruego. El papel en que esté inscrito el testamento o el que le sirva de cubierta deberá ser cerrado, sellado, y lo hará cerrar y sellar el testador en el acto del otorgamiento. Asimismo, Te perdiste, Beatriz, ¿dónde andas? Beatriz, 1, 2, 3. Houston. Beatriz, se perdió. Sí, se perdió. Bueno, ya, regresaste. A ver. Bueno. Bueno, muchachos, creo que hoy tenemos un problema logístico, así que no sé si Beatriz siga conectada. Leo el chat. Alan Estrella, no se entiende nada. Milka, se cortó Betty, así es, se cortó, y ya de por sí, desde que hablaba Adelina, se escuchaba la conversación entrecortada. Así que espero que aquí pues me escuchen. No sé si me escuchen, muchachos, díganmelo por chat. Sí se escucha. Sí, profe, sí se escucha. Sí, perfecto. Bueno, entonces, damos ya por terminado el tema de Adelina y de Beatriz. ¿Alguien más de sus sesiones que falta exponer? ¿Nadie? Ok, entonces nadie más expone. Perdón. Sí, te escuchamos. No, pensé que ibas a decir algo, pero bueno, no, creo que ya nada. Bueno, entonces vamos a iniciar ya con el tema. El tema de hoy es el derecho de sucesiones. Alejo un poquito la cámara porque hice mis dibujitos, que espero, así son más, presentables, ¿no? Y bueno, pues, estoy tomando un rico cafecito para acompañar la clase. Miren. Yo también estoy tomando y no café. Ah, perfecto, estamos bien. Calor, profesor, hace mucho calor. Bueno, sucesiones viene de suceder.
Suceder significa alguien que sigue. Eso es sucesiones. Derecho sucesorio es alguien que fue y alguien que le sucede, alguien que viene. Sucesiones. La doctrina, tanto civil, pero en su momento la doctrina romanística hablaba de dos tipos de sucesiones: la sucesión mortis causa y la sucesión inter vivos. La sucesión inter vivos es lo que sucede en todo contrato, donde hay un causante y hay un causaviente. Por ejemplo, la compraventa. La compraventa tenemos que es un contrato, un acuerdo de voluntades en el cual participan dos personas, una de ellas llamada vendedor, que transmite la propiedad a otra que se llama comprador, y por lo tanto le sucede, es decir, el comprador le sucede al vendedor, y la propiedad, es decir, la cosa, de haber sido cosa, propiedad, válgame la redundancia, de haber sido propiedad del vendedor, pasa a suceder, se le transmite al comprador. Ese es un caso de una sucesión inter vivos. Y todos los contratos, hagan de cuenta que tienen que aplicar esta misma lógica. Una persona tiene un derecho y le transmite ese derecho a otra persona que adquiere ese derecho. Por eso en derecho civil se habla de causante y causaviente. En el derecho romano se decía que era el tradens y por el otro lado era el accipiens. Eso por lo que se refiere a la sucesión inter vivos, es decir, la sucesión donde se da entre vivos. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la sucesión por mortis causa. Como su nombre lo dice, es por causa de muerte. Si de algo estamos los seres humanos destinados tarde o temprano es a morirnos. Así que chin el que se muera ahorita, ¿eh? Nadie se muere ahorita, ¿eh? Ya después tendrán un montonal de vida para que puedan irse de este mundo en otro momento, pero no en este. Así que es muy importante entender todas las consecuencias jurídicas que se dan cuando una persona fallece, porque es precisamente la muerte lo que nos va a generar una serie de consecuencias jurídicas. Es decir, una persona muere y se crean, se transmiten, se modifican, se extinguen derechos y obligaciones. De tal manera que traje unos dibujitos más o menos para que traten de entender esto. A ver, así como cartones, ¿verdad? Esto... Profesor, perdón, se me acabó mi internet. Sí, te escuchamos, Beatriz, pero ya estamos, Perdón. en clase. Deja ver si en los últimos 10 minutos te dejo a ti el uso de la palabra, Beatriz, para que concluyas el tema, porque estabas dando los tipos de testamento. Entonces ahorita me apuro y te vuelvo a dar el uso de la palabra. ¿Sí? ¿Me escuchaste, Beatriz? Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces sigo en esto. Este es un cuadrito de antes. Sí, profesor. Perdone, gracias. No te preocupes, Beatriz. Ese es un mapita de... Ese es esto que ven. Gracias. Esa T significa, del lado izquierdo, significa antes y después. Entonces no pierdan de vista esto, ¿eh? Antes y después. Tenemos que la persona que vive se muere. Por lo tanto, deja de ser persona y se convierte en cuius. Algo muy importante que no deben perder de vista es que el derecho regula personas. Y una persona es desde el momento de su concepción, porque así lo refiere el artículo 22 del Código Civil. Si alguien me escucha, por favor, saquen el artículo 22 y me dice y nos dice a todos qué dice el artículo 22. Y la persona adquiere existencia a partir del artículo 22. Ya tengo el 22, profe.
y termina a partir de su muerte. Sí, te escucho, por favor, ¿qué dice el Vale. artículo 22? Dice, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Bueno, entonces, si se dan cuenta, el Código Civil nos dice que la personalidad se adquiere desde el nacimiento, pero luego más adelantito dice, desde el momento que es concebido, tendrá ya la capacidad de goce. Y ese es un tema, un eterno tema jurídico que aborda otros temas muy interesantes, que no los abordaré, pero ahí se los dejo ahí de tarea. El caso es que una persona desde que nace hasta que muere es persona. Y cuando muere, deja de ser persona y se convierte en cosa. Concretamente, el derecho a esa cosa, es decir, el cadáver, la expersona que ya fallece, ya no es persona, ese cadáver le vamos a llamar cuius. Cuius, así se escribe. Cuius. Luego yo escucho ahí cada bárbaro en la práctica que escribe cujus. Lo toleramos porque la J proviene de la I latina, cujus, pero luego escriben cuyus con Y, ¿no? Y otros casi con doble L, culus, ¿no? Entonces, pues no es ni uno ni el otro, es cuyus. Bueno, la persona, por lo tanto, muerta, es un cadáver, se convierte en cuyus, y lo que les decía, el antes y el después, el antes y el después, la sucesión, algo pasa del otro lado, es antes y después, es importante porque la persona, toda persona tiene un patrimonio, ¿sí? Vean, estas gráficas lo ilustran muy bien. Toda persona tiene un patrimonio. Cuando esa persona fallece, el patrimonio tiene que ser sucedido. Alguien tiene que suceder en el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El conjunto de bienes, derechos y obligaciones del cual es titular una persona. Cuando la persona fallece, muere, no sucede lo mismo con el patrimonio. Bien dice el dicho popular, cuando uno se muere, nada se lleva uno más que la ropa que tiene uno puesta. Es lo único que se lleva. Y si lo incineran, como está ocurriendo ahorita, pues ya ni siquiera ni la ropa, ¿verdad? Puras cenizas queda uno. Entonces, lo que se queda en el planeta, en el mundo, es el conjunto de bienes que deja una persona y también aquellos derechos de índole real o de índole personal que una persona deja. Se muere, pero ahí están sus bienes y están sus derechos y por consiguiente también estarán sus obligaciones. Cuando eso ocurre, entonces entra la sucesión. Y la sucesión es esto. Aquí lo ilustramos con una persona y aquí dice N, es decir, a la N. Es decir, N, aquí vuelvo a ilustrar esto, es la persona, fallece, se convierte en muerto, su alma se va a donde ustedes quieran que se vaya, y N personas, puede ser uno, puede ser dos, pueden ser muchas personas, pero todas esas personas conforman la sucesión. De esa sucesión de personas, se tiene que elegir a un representante de la sucesión. Ese representante de la sucesión es lo que se llama albacea. El albacea representa la sucesión y el albacea tiene una figura jurídica muy rara porque viene siendo como el representante del muerto. El muerto pues ya se murió. Para que haya representación, lo vimos en clases pasadas, para que haya representación debe de haber un mandante y un mandatario. Es decir, es un acto jurídico inter vivos, pero cuando se muere
válgame la redundancia, se muere el muerto, cuando el cuyus ya peló, ya, el albacea, por una ficción jurídica, adquiere la representación del muerto, pero también el albacea adquiere la representación de la sucesión. El albacea es el encargado de hacer que la voluntad del cuyus se cumpla sobre la sucesión. Profesor, perdón. Sí. Ay, es que me quedé sin internet y apenas me pude conectar. Vine a casa de mi prima. A mí me tocaba sucesión legítima. ¿Ya pasó eso o...? Ahorita me apuro para darles al final el tiempo, porque Bueno. quedó Beatriz y quedas tú también de exponer. Entonces ahorita yo les dejo tiempo para que expongan. Perfecto, sí, gracias. Perdón, se me fue la onda, ya ni sé en qué me quedé. Se me fue la Estaba onda. diciendo de la... Lo del albacea, profesor. El albacea. ¿Se acuerdan que yo les decía la eterna cita de Justiniano? Cuando Justiniano nos dice que las fuentes de los derechos y las obligaciones nacen de los contratos y de las obligaciones, los cuasicontratos y las cuasiobligaciones. Y cuando le preguntaban qué es un cuasicontrato, Justiniano respondía: es algo que parece un contrato, pero no lo es, pero aplica las reglas del contrato. O sea, ¿y qué es un delito? Pues es algo que parece delito, pero no lo es, pero aplica las reglas del delito. Bueno, lo mismo ocurre con la sucesión. El mandato no es contrato, porque el muerto pues ya se murió, y por lo tanto el albacea sigue la voluntad del difunto, pero eso viene siendo una especie de cuasicontrato. No es un contrato en sentido riguroso, es un cuasicontrato. No lo es porque el mandato es un contrato inter vivos. En cambio, la representación que tiene el albacea del difunto, pues no es que el difunto le hable del más allá, sino simplemente no se da. Pero por una ficción jurídica se le da el carácter de como si fuera su representante. Y lo mismo ocurre con la sucesión. La sucesión, que puede estar integrada por más de 2 personas o varias personas, ellos parecieran que forman una persona moral, como una asociación civil, una sociedad civil, una sociedad mercantil, etcétera, etcétera. Una persona moral, acuérdense que se conforma con el conglomerado de 2 o varias personas, y estas personas se unen para formar una sola. Una persona moral intervivos requiere el acuerdo de voluntades de todas las personas para conformar esa persona moral. Pero en el caso de la sucesión no es así. Se da el difunto, se muere, y entonces automáticamente por una ficción jurídica hagan de cuenta que todos unidos conforman esto, la sucesión. Y la sucesión, pues es lo que más se le parece, que no lo es, pero es lo que más se le parece a una persona moral. Por eso reitero nuevamente lo que decía Justiniano: los contratos y los cuasicontratos. ¿Y qué es un cuasicontrato? Pues es algo que parece, pero no lo es, pero aplica las reglas del contrato. Por lo tanto, el albacea parece representante del muerto, pero no lo es. Pero hagan de cuenta que como que aplican las reglas. Y lo mismo ocurre con la sucesión. Pareciera ser una persona moral, pero no lo es, pero aplican las reglas de la persona moral. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor, quedó claro. Ahora bien, el patrimonio, aquí tengo el patrimonio que pertenece a la persona, pero esta persona se muere, este patrimonio se convierte en herencia. ¿Sí? Entonces, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que fueron alguna vez patrimonio de una persona. Esa persona se murió, ya se lo comieron los gusanos, ya se incineró, pero los bienes, los derechos y las obligaciones tienen que ser sucedidos, se tienen que transmitir a otra persona, que en este caso esta persona o varias personas
conforman una sucesión. Ahora bien, la sucesión puede ser de dos vías. La vía testamentaria, que es cuando el difunto elabora un testamento, la persona antes de morir elabora un testamento, que es lo que nos va a hablar ahorita Beatriz, y la sucesión legítima, que es el siguiente tema que vamos a escuchar. Ahora sí, les dejo la palabra. Beatriz. Voy. ¿Ya? Te estamos esperando, Beatriz. Ahí voy. ¿No te digo, Beatriz? Ahí voy, profesor. Es que está bien feo mi internet. Está perdiendo mis archivos. Nos estabas diciendo de todos los tipos de profesor. testamentos. Sí, nada más que se perdió mi no quiere comenzar Lorena. Y vuelvo a empezar. A ver, No, tú primero. de veras. Ahí voy, perdón, es que estaba viendo ahorita lo que usted nos pidió, entonces saqué de mis páginas y ya perdí todo mi... rayos. Yo hice una presentación, por ejemplo, ¿cómo la podemos poner en la imagen para que... Mira, ahí me parece, donde dice presentar ahora, bajas el dedito del mouse Sí, y ves un microfonito, un telefonito, una cámara, del lado ¿dónde derecho dice dice compartir? presentar ahora. ¿Vamos a ocupar así teclado? Ok. A ver, oprime ahí. ¿Vamos a reiniciarlo? No me deja, es que estoy en el teléfono. Jure. No. ¿Presentar pantalla? Sí. Presentar ahora, creo que oprimes y ahí te dice toda la pantalla, una ventana. A ver, oprime de ahí. Ya está subiendo algo, ¿eh? Dice Rosalba. Ya se ve ¿Pero qué se ve? la pantalla de tu celular. Nosotros. Tú no tienes a dos. Ya, ok. Bueno, perfecto. ¿Ya, muchachos? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Yo nomás veo la pantallita. Estás mostrando la pantalla a todos, Rosalba. Ya ven, muchachos, por eso nos tenemos que digitalizar. Somos el hazmerreír de muchos. Bueno. Houston, ¿te perdiste, Rosalba? Bueno. A lo mejor está buscando el archivo, profe, para mostrarlo. Beatriz, también te perdiste, Beatriz. Beatriz. Profesor, ¿por qué no expone la compañera que estaba dando testamentos en lo que la otra compañera busca su... Es lo que estoy pidiendo a Beatriz que aparezca, pero se desaparece. Beatriz, te voy a buscar detrás del monitor a ver si apareces, Beatriz. No, desapareció Beatriz. Y Rosalba no encuentra su trabajo. Hace rato, profesor, estaban hablando de los testamentos y Ujú. dijeron varios tipos de testamento. Bueno, Pero aquí esta vez iban a comentar que la mayoría están derogados en la Ciudad de México. Y ya nada más queda en el Código Civil, queda el público abierto y los hechos en el extranjero, así como es. dato. Porque realmente el hológrafo y todos los otros más ya no tienen validez. El militar, había un Exacto. testamento simplificado, bueno, había muchos. Bueno, en lo que aparece Beatriz o Rosalba, que ya se perdieron, no hay evidencia ahí de su existencia, ¿no me oyen? Se perdieron. Houston, bueno, se perdieron. En lo que aparecen ellas, el testamento es un acto jurídico unilateral mediante el cual una persona llamada testador manifiesta su voluntad para el cual decide transmitir sus bienes,
sus derechos, sus obligaciones, o es decir, la herencia o los legados, herencias a título universal, legados a título particular, a sus herederos o legatarios para que ellos puedan disponer o cumplir con lo que el testador ordena en vida. Parece que otra vez reapareció Rosalba. Rosalba, ¿qué pasó, Rosalba? Aquí estoy, es que lo que pasa que se me cortó, es que no sé qué pasó, pero Ajá. ya la tengo. ¿Empiezo yo entonces? Ok, Rosalba, comienza porque Beatriz se perdió. Perdón. No sé qué. Ahí está, ya aparece tu cel. Ah, ok. ¿Cómo está la presentación? En el Gmail. Yo. Sí, sí, tú tómate, son 6:36, todavía falta que terminemos a las 7. Ah, ok. Pero ese no es otro. Si estuviéramos en televisión dirían, ¡ay, el tiempo vale oro! Ay, sí. Ay. Ya mero, ya mero, ya mero. Ya se estamos viendo la contraseña todos. Sí. Bueno, en lo que se aparece la imagen, tú continúa, ¿eh? Yo sigo dando la clase, en lo que Ok. aparece el tema, ¿no? Sí. El testamento, por lo tanto, es un acto solemne porque se realiza ante la fe del notario. Es decir, si uno escribe su voluntad en un contratito, en un papel, en un audio, en un video, o sea, ese no vale. Jurídicamente tiene que ser ante el notario. Se me hace, pues quizás algo ya como que en desuso, pero realmente así es. Hay cantidad de juicios sucesorios. Yo me imagino que quizás el 50% de todos los difuntos, o quizás más, se mueren y dejan intestado. Entonces, hay testamento, los clásicos que se manejan es el público abierto, el público cerrado, y los demás eran los testamentos especiales, como el militar, el marítimo, el especial, el simplificado. Todos esos testamentos ya quedaron derogados. Así que el único testamento que existe actualmente es el testamento público abierto. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Por qué quedaron derogados? ¿Porque casi no se utilizaban? ¿O por qué razón? Pues el Código Civil del DF es una copia del Código Civil Federal. Entonces, el Código Civil Federal data del 28 y es una copia del 84, del 88. Perdón, del Código Civil del 84 y esta a su vez del 70. Estamos hablando de una época donde pues todavía había militares, el país estaba en armas, revolucionaria, etcétera, etcétera. Pero digamos que ya cayeron de desuso. Sin embargo, existió un testamento que en mi opinión era muy valioso, que era el testamento orógrafo. El testamento orógrafo era el que se hacía puño y letra en 2 ejemplares. Uno de ellos se tenía que dejar en el registro público y el otro se quedaba ahí bajo la posesión del testador. Era un testamento muy bueno, sin embargo, lo desaparecieron. Quedó abrogada la figura. Yo pienso que es un movimiento del Colegio de Notarios. El Colegio de Notarios de la Ciudad de México quiere acaparar
todos los testamentos de todos los habitantes de la Ciudad de México y por eso ha optado para obligar a todos a elaborar su respectivo testamento. Rosalba, parece que ya está tu exposición. Sí, ya, pero es que no me deja entrar. A ver, ya, creo que ya. Ahí está. A ver, te escuchamos entonces. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Ah, bueno. A mí me tocó el de sucesión legítima Ajá. y bueno, es una de las cualidades que puede realizar en este caso de Cuyos, una vez de que a la hora pues en el momento, pues esto lo puede hacer intervivos o posteriormente a su fallecimiento, ¿de acuerdo? Y vamos a comenzar por el concepto, es la sucesión de todos los bienes, derechos y deberes de una persona física una vez que ha muerto. Realmente la sucesión como tal es una vez de que está ya fallecido, dado que, pues bueno, si no sería un legado, ¿no? Entonces, y es tramitada por personas que determinan la ley. Esta es contemplada también cuando él realiza su testamento. Y contempla que a falta de testamento de quien era el titular de los bienes, los derechos y las obligaciones. Se refiere a que también puede habilitar, por ejemplo, deberes, dado que, por ejemplo, van concatenados a veces con el testamento. Por ejemplo, si en algún momento hemos visto, por ejemplo, testamentos que nos dicen que vas a heredar la herencia siempre y cuando cumplas con algunas de las cualidades que este mismo o condicionantes que este mismo nos solicita. Esto es contemplado en el artículo 1600 y dice que cuando siendo válido el testamento no deba subsistir la institución de heredero, subsistirán, sin embargo, las demás disposiciones hechas en él. La sucesión legítima solo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero instituido. En este caso nos está indicando el artículo del Código Civil. Este es del Código Civil Federal, en el artículo 1600, que solamente podrá ser heredero aquel que es considerado directamente en el testamento y aquel que nos marca totalmente la ley. Y que no puede, lo entiendo como que no puede heredar a alguien más que no esté, pues obviamente, establecido en la voluntad del de cuyos. Y es importante mencionar que la edad mínima para hacer un testamento es de 16 años, ese solamente es como forma de complemento. Los antecedentes, desde las 12 tablas se consideraba en el Jus Civili, provenía en este caso ya la figura del testamento. Aquí se daba cuando el sui juris, por ejemplo, por la muerte, heredaba ya sea por parte de cuyos. ¿Sí estoy bien, profesor? Bueno. Sí, estás bien. Le quité el micrófono para que se escuchara mejor el audio. Adelante. Perfecto. Y realmente ellos lo contemplaban por vía legítima. Tengo el entendido que no se contempla como tal la vía ilegítima. Por ejemplo, ahorita que no haya un testamento, o que exista la figura de intestamento. Entonces, aparece la figura directamente desde las 12 tablas y solamente, como reitero, contemplaban la vía legítima. Y nos menciona en esa disposición considerada en las 12 tablas, que solamente los hijos del difunto, que en este caso era el sui juris, podía ser pues quien podría recibir la herencia, salvo los emancipados, que en este caso los que estaban a cargo del mismo, que era el sui juris, los nietos del difunto en el caso de la muerte previa del padre, de los mismos, y los póstumos, siempre y cuando hubiesen nacido dentro de los 300 días contados a partir de la muerte del de cuyos. Y posteriormente vamos a pasar a la parte de los que tienen derecho a heredar por sucesión legítima, que son los descendientes, la cónyuge o cónyuge, los ascendientes, parientes colaterales hasta el grado, creo que es hasta el 4º grado, profesor. Bueno,
¿Sí me escucha? Ya sí, te escucho, sí, así es, efectivamente. Hasta el cuarto grado, la concubina o concubinario, esto es dependiendo pues también cómo se estipule, y los parientes más próximos, que recordemos que hay una disposición también que dice que los más próximos excluyen a los más lejanos. Y bueno, en este caso la sucesión corresponde en línea recta, descendiente, que serían los hijos, nietos, etcétera, y a falta de los hijos, los descendientes del difunto que le dan sus ascendientes a falta de los descendientes, y posteriormente los colaterales. Y posteriormente tenemos que, no habiendo cónyuge sobreviviente ni parientes del mismo en la línea colateral hasta el cuarto grado, más allá del cual no se extiende el derecho a heredar. Esto lo contempla como tal la disposición del Código Civil Federal, y también viene contemplado en el artículo 1602, que dice que tienen derecho a heredar por sucesión legítima, los que ya habíamos mencionado, los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales hasta cuarto grado, y concubina o concubinario. Y menciona también que si se satisfacen en este caso los requisitos señalados por el artículo 1635, a falta de los anteriores, la beneficencia pública, que en este caso, pues, si no existe ninguno de estos, pues los únicos que van a heredar, pues, es ser directamente al Estado. Aquí tenemos como uno de los ejemplos de la primera opción que habíamos mencionado, la sucesión de los descendientes. En los supuestos serían los hijos con cónyuge o concubina, bueno, sobreviviente, los hijos de descendientes del ulterior grado, los descendientes del ulterior grado, y así ya lo he repetido, perdón, y los hijos con ascendientes. Solo el adoptado en forma plena y simple. La forma de la adopción creo que, bueno, contempla dos cuestiones diferentes, la plena y la semiplena, o algo así tengo entendido. La plena es cuando es reconocido como en todos sus derechos, tanto a heredar como la capacidad que este mismo tenga. Entonces, si este adoptado goza de una forma plena, pues también podrá ser llamado para heredar. Y los descendientes, que serían los padres y los adoptantes del adoptado en forma simple. Y esto lo contempla en el artículo 1607, que dice que si la muerte de los padres quedan solo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. Y el 1608, que también tengo aquí a la vista, que menciona que concurrirán descendientes con el cónyuge que sobreviva, que a este le corresponda la porción de un hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el 1624. ¿Quiere hacer alguna intervención, profesor, con esto? No, me queda claro. ¿Ya concluyes o todavía te falta un poco, Rosalba? Pues, bueno, se las dejo y de todos modos, si gustan, se las mando. Aquí solamente contemplábamos los ascendientes, Okay. que pueden ser considerados, igual vienen como un listado y son contemplados en el 1615 hasta el 17. Bueno, vienen más, pero los más importantes serían esos. Okay. Y bueno, también menciona la sucesión del cónyuge, que también habíamos mencionado en qué vertientes podría versar. Podría ser él solo o con sus descendientes o incluso ascendientes, también se le podría dar. Y la sucesión de los colaterales, que en este caso, ¿cuáles podrían ser considerados hasta el cuarto grado? Y son contemplados en el 1630 al 1632, y viene como alguna de las mezclas, por ejemplo, de las que se podrían realizar, como los colaterales, por ejemplo, hermanos con sobrinos y hermanos con medios hermanos y así. Entonces, de todos modos, les paso el documento para que lo puedan revisar, y posteriormente terminamos como con la introducción de lo que es la sucesión, que viene contemplado en el 1599 y en el 1283. Esta disposición toda la saqué, profesor, del Código Federal, del Código Civil Federal. Ok. ¿Y ya? Muy bien, Rosalba. De todos modos, se los paso por por el WhatsApp para que lo puedan ver. Por favor, gracias, Rosalba. No, de nada. Te escuchamos. Te escuchamos. Bueno, así rápidamente retomo. A mí me tocó el testamento, que está en el artículo 1295, que refiere que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre,
por el cual una persona es capaz y dispone de sus bienes, derechos y declaraciones, y declara o cumple deberes para después de su muerte. Esto refiere a que, bueno, es revocable porque ciertamente en cualquier momento él puede cambiar su decisión. Entonces, bueno, ahora sí, refiero que hay tipos de testamento y comienzo con él, que es el tipo del hológrafo. Está Creo que se le cortó. Beatriz, te volviste a perder. Es que su internet está muy, muy bajo. Charros, Beatriz. Eras puras vaciladas contigo, Beatriz. ¿Eh? Pues ya voy a instalar la cámara ya para ya, que Beatriz nada más nos está vacilando de que aparece y de repente se desaparece, ¿no? Entonces ya, bueno, es un tema larguísimo el derecho sucesorio, tan larguísimo es que el derecho familiar que se ve en cuarto semestre lo dividen en dos, el derecho en familia y luego el derecho sucesorio. Y algunos doctrinarios dicen que el sucesorio entra dentro de la familia, otros dicen que no, que se cose aparte. Sea lo que sea, el derecho sucesorio, efectivamente, hay que tener nociones de lo que es la sucesión, ya explicamos qué es la sucesión, el mortis causa, inter vivos, la persona, la sucesión, el patrimonio, la herencia, etcétera, y ya vimos que es un cuasicontrato, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es entender también que hay dos vías, la sucesión testamentaria, que es aquella donde existe un testamento de por medio, testamento que se levanta ante la fe del notario, no pierdan de vista eso, y todos los viejos testamentos que alguna vez existieron ya no vale. El único testamento que vale es el del notario o aquel que emite el cónsul, nada más. El cónsul, que es el representante del Estado mexicano fuera del Estado mexicano, los únicos que existen. Y la otra sucesión es la llamada sucesión legítima, que es aquella en la cual la ley presume o hace presumir la voluntad del cuius a través de una serie de disposiciones legales, mediante el cual establece cómo la herencia se tiene que repartir en los sucesores, o es decir, en los herederos. Y entonces en estas reglas, bueno, pues son muchas, son reglas muy importantes que no debemos de perder de vista. Para eso es importante que ustedes tengan noción de derecho familiar, que ya la tuvieron, respecto al tema del parentesco. ¿Se acuerdan que el parentesco es vertical, es también colateral? Hay parentesco consanguíneo, parentesco por afinidad, el parentesco civil. Aquí lo que nos interesa es el parentesco consanguíneo. Los parientes por afinidad no entran a la sucesión legítima, es decir, la suegra no entra, el yerno no entra, el cuñado o la cuñada tampoco entran, los concuños tampoco entran, los parientes por afinidad, fuera. Ahora bien, los parientes que son consanguíneos, aquellos son los que vamos nosotros a tomar en consideración con las siguientes reglas. Los parientes más cercanos excluyen a los lejanos. Es decir, si hay un hijo y el hijo tiene un hijo, es decir, el nieto, pues el nieto ya no vale. El hijo es el que entra en la sucesión. Si hay papá y hay abuelo, el abuelo queda fuera de la sucesión y queda el papá. Ese es el principio de que los cercanos excluyen a los lejanos. Y bueno, viene otra también, otra regla muy importante, que es la regla de las reparticiones, cómo se reparten. Cuando una persona fallece, la regla es que debe ser a los descendientes. Si no hay descendientes, a los ascendientes. Es decir, a los hijos. Si no hay hijos, entonces a los
ascendientes. Esa es una regla muy importante. Y si no hay descendientes y no hay ascendientes, entonces por la vía colateral, ¿no? Esa es la siguiente, la regla, ¿no? Acuérdense, los cercanos excluyen a los lejanos. Si uno muere y se hereda a los descendientes y hay hijos, ya, con eso. No, pues es que hay nietos, no, ya no. El hijo excluye al nieto. Otra regla muy importante son las reparticiones. De aquí sale un tema muy importante que son las cabezas, las líneas y las estirpes. Híjoles, necesitaría explicarlo con dibujitos y ya se me está acabando el tiempo y nos quedan 5 minutos. Hagan de cuenta, estoy haciendo el dibujito. Esta es una persona. Bueno. Esta persona fallece, este es el descendiente, este es el ascendiente. Bueno, hagan de cuenta que esta persona, voy a poner una cruz, esta persona se muere, el descendiente se muere, pero el descendiente tiene 2 hijos. Pues estos se llaman estirpes. Se muere la cabeza, pero la cabeza deja a sus estirpes. Lo mismo, pero en sentido inverso. Es decir, fallece el ascendiente y ahí se llaman líneas. Fallece este y entonces quedan las líneas. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso porque vámonos ya a ejemplos rápidos, ¿no? Hagan de cuenta que hay otra regla antes ya de concluir. El cónyuge o la concubina adquiere el rango de hijo, es decir, de descendiente. Ahora bien, hagan de cuenta que una persona, papá, mamá, y tiene 2 hijos, muere el papá. Entonces, la mamá queda como si fuera descendiente. Hay 3 herederos. Cada quien, la herencia se va a dividir en porcentajes iguales, es decir, 33, 33 y 33%. Esa es la sucesión legítima. Suponiendo estos 3, uno se murió, un hijo se murió, pero el hijo que murió tiene 5 nietos. Entonces, es 33, 33, la cabeza se muere, pero hay estirpes. El 33% se va a dividir en esas 5 estirpes. ¿De cuánto les tocará? Como de 8 punto y cacho. 33, 33 y 8 por cada nieto. Esas son las reglas que me gustaría explicarlo con dibujitos, con gráficos, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo y no sé si alguien quiera explicar estas reglas, algún voluntario que no tenga tema, que hable o calle para siempre. ¿No? Bueno, entonces calla para siempre. Ya es la hora, terminamos la clase. Mañana daré clase de contratos y obviamente están invitados. Seguiremos con el tema de la contratación pública y vamos a hablar algo sobre responsabilidad patrimonial del Estado por si están ustedes interesados en acompañarnos. Ahí nos encuentran. Esta clase la compartiré más tarde, la subiré al grupo de WhatsApp y al canal de YouTube que tengo y a la página de Facebook para aquellos que no pudieron ver la exposición de Beatriz, pues ahora sí que la puedan ver. Es un chiste, mal chiste. Bueno, cuídense. ¿Qué pasó? Gracias, profe. Hasta luego, profe. Bueno, cuídense. Se acabó. Bye. Mañana. Pórtense mal. Bye. Hasta mañana. Gracias. Bye.